Así es, Miskitaki fue invitado a un gran evento organizado por el Ministerio de Educación titulado Tinku 2014, que Tinku significa encuentro. Así es, mamita, y así resume el espíritu de esta maravillosa actividad, donde se congregó a más de 140 niños de distintas comunidades andinas, amazónicas y afroperuanas de nuestro país. Estos niños vinieron por una semana aquí a la capital, compartieron, aprendieron y mostraron sus tradiciones y han tenido también momentos muy emotivos donde han podido conocer la playa y distintos lugares turísticos de la capital. Miskitaki tiene un informe especial de Tincuy 2014. Yo vengo anexo de Amajuanca, distrito de Puicar, la Unión Cotahuasi, departamento de Arequipa. Yo vengo de Río Santiago, de Amazonas. Yo he venido de Arequipa y he llegado a Lima. Uyogachun, no pasó tierra Bernabé. No gamjane región Arequipa. Hoy es un día muy importante porque es la clausura de Tincuy 2014, encuentro de saberes en donde se reunieron 142 niños de 33 comunidades de nuestro país y han tenido una semana de intercambio cultural. Han podido contar sus costumbres, compartir sus distintas lenguas y hoy es la clausura de una semana llena de muchas experiencias para estos niños maravillosos. Miskitaki está presente aquí en Tincuy 2014. Pupuricao, 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 ipiracaralo, unicuara, ipiracaralo, unicuara, la caracataca. Este es ese encuentro que hacemos cada año con niños y niñas de tantos pueblos originales, de tantas regiones del Perú, es la expresión efectivamente de la diversidad. Que los niños matzés puedan conocer a los niños aymaras de Puno y de Tacna, que los niños quechuas de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac puedan encontrarse con niños como los Jarambus, como los Ceja, como los Maipuna de Loreto, como los Cachinawa y los Marija de Urús, de Ucayali, algo que nunca podríamos todos nosotros ir a todos esos lugares, pero eso es algo que nos permite ese encuentro al que hemos llamado Tincuy. Los quería conocer, cuida mi ambiente, mis sanos y fuertes son para siempre, sentido de la vida. Hoy estoy rodeada de unos preciosos niños que me han hecho viajar hacia Ancash. Ellos vienen de la región Ancash, distrito Mirgas, del Colegio Estrella de Romeral. Estoy con Franklin, con Judith y con Ruth. Bienvenidos, ¿cómo están? Han tenido una semana de muchas actividades, han hecho de todo. ¿Cómo estás, Franklin? Estoy muy feliz por haber realizado todas estas actividades. ¿Y han correteado por todo lado? ¿Han conocido nuevos amigos? Sí, hemos conocido nuevos amigos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Plaza de Armas. Primera vez que venías a la Plaza de Armas. Lindo, ¿no? Ustedes me estaban contando que se sabían esta canción que suena siempre cuando empieza el programa. ¿Qué les parece si cantamos un poquito? ¿Sí? ¿Quieren cantar? A ver, vamos a acercarnos. Tutayarum vida yeki guachamasi charay para guajashkanki yaki nisirista. La tristeza no es eterna, siempre hay esperanza. La tristeza no es eterna, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Ikiku kamata yamukika, ikiku kamata yamukika, ikwachikarara haikara, kwachikarara haikara. Ahora imaginariamente estamos en el Amazonas, en Condorcanqui, Amazona Alto Nieva, exactamente en Quinquís. Y ahí en Quinquís queda un colegio que además se llama Quinquís. Estoy aquí con Brigitte. ¿Cómo estás, Brigitte? Bien. Has tenido una semana muy divertida, has podido
¿Viste ayer Los Músicos Ambulantes? Sí, ¿Qué personaje más te gustó? ¿Qué animal te gustó más? me gustó para tocar tambor. El tambor. Eso. ¿Y te gusta bailar también? Sí, me gustó y cantar. ¿Sí? ¿Y has podido ir también a la Plaza de Armas? Sí, ¿Qué te gustó más? me gustó que las casas eran muy bonitas. Ah, qué bonito. Yo estoy aquí con Lalo. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien. Ustedes tienen muchas plantas medicinales. Sí. ¿Sí? A ver, cuéntanos un poquito. En las plantas medicinales tenemos variedad de plantas medicinales. No necesitan los doctores. Ahora nos hemos ido hacia la región Puno. Estoy acompañada de unos muchachitos, una muchachita bella. Ellos son de la comunidad Cupisco en Huancané y han venido también y forman parte de esta delegación que ha venido por distintos lugares del Perú. Vamos a conversar aquí. A mi izquierda tengo a un muchacho muy simpático. Ahora vamos a preguntarle, ¿cómo estás, José? Bien. A ver, danos el saludo que yo te he escuchado que estabas preparando muy bonito. Wali munati atichirinaka. Nayaj Aymar pal surito. Nan sutijaja José Carlos Aineo Turunco. Anchichjallusti sumaki misthan. Ay, 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 yo soy el niño Aymara. ¿Así has terminado? Sí. Eso. Y aquí estoy con Franz Eduard. ¿Cómo estás, Franz? Bien, La ropa que traen ustedes puesto, a ver, cuéntame un poquito. esta ropa es de una danza en mi pueblo. Es la fiesta de las cruces. Nosotros se ponemos. Y bailan solo varones. Miriam me mira así, con su mantita. ¿Cómo estás, Miriam? Bien. Yo te veo también bien feliz, ¿ah? ¿Esta semana se ha ido muy rápido o ha sido así grandote donde has podido conocer muchas cosas? Así de grande era que conocí muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Conocer amigos, jugar con ellos. ¿Y han ido a la playa también? No me da miedo, sino que viene el agua que tal nos puede llevar, para eso tenemos miedo. Las olas. Las olas. Yo también cuando era niña tenía miedo a las olas. Amainta sinyan kuyaganaka, yanapta sinyan hilatanaka, kuri hupalaikum. Hina, sara pansara nyanim. Hina, sara pansara nyanim. Gracias.